Hay algo que el creyente debe tener claro, y es que no puede perder de vista lo que Dios ha dicho. No perdamos de vista ¿qué? Lo que Dios ha dicho, lo que dijo, lo que está escrito. Amén. Amén. No lo vamos a perder de vista. El libro de Judas, el capítulo 1, verso 3, dice: he sentido la necesidad de escribirles y exhortarles, le dice a la iglesia, a contender ardientemente por la fe. He sentido la necesidad de escribirles y exhortarles a contender ardientemente por la fe. Por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Pablo llama a la iglesia a defender el resultado de la predicación de la verdad. Y Pablo no, este es el libro de Judas. Judas es el que llama a esto. Miren, nosotros tenemos que entender con claridad cuál es el mensaje y para quién es el mensaje. El mensaje es para la iglesia. Y Judas le dice: contendamos ardientemente por la fe. Dese cuenta, él no estaba defendiendo a un hombre, no estaba defendiendo un movimiento. ¿Qué estaba defendiendo? La fe. ¿Y a qué estaba llamando a la iglesia? A contender por esa fe, por esa verdad. Así que, si usted lee el libro de Gálatas, el capítulo 1, el verso 8, el mismo apóstol Pablo se levanta y dice de esta forma: si aún uno de nosotros, o sea, está hablando de él, dice: si uno de nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Él está defendiendo la fe y está diciendo: el evangelio ya fue dado, no va a ser cambiado, no puede cambiar. Si yo llegara a cambiarles este mensaje, sería anatema. Y les decía: no reciban otro evangelio. Si aún un ángel se les apareciera y les hablara de otro evangelio, no lo reciban, sea anatema. Amados, la verdad debe ser defendida. Y si usted ha abrazado la verdad que está en la palabra, usted debe defender esa verdad. La verdad que está contenida en la Biblia es la palabra de Dios. Y yo quiero hoy hablar de algo que es importante. Porque, ustedes saben, la gran mayoría de personas en esta tierra ahora tiene lo que llaman un Face. El Face es una red social. Muchos la tienen, otros no, ¿cierto? Yo la tengo y eventualmente paso a leer, pongo un me gusta, algunas cosas. O publico algo una vez a la semana, a veces una vez cada 2 semanas, a veces una vez cada 3 semanas, a veces en el mes nunca. Pero bueno, es una buena herramienta para muchas personas que la usan apropiadamente. Pero cuando la veo, encuentro que personas suben predicaciones de los llamados apóstoles actuales, predicaciones. Y leí, en estos días alguien publicó una, y este es un superapóstol en Estados Unidos, se supone, diciendo las cosas más terribles en contra de la palabra de Dios, con un estadio completamente lleno, pero hablando en contra de la palabra de Dios, de la palabra escrita. Y me hizo recordar una palabra. Él está haciendo eco de una palabra que dijo Satanás desde el principio, y es una palabra que ha hecho eco en las edades, en la historia de la humanidad, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Y me gustaría que nosotros entendiéramos que no
podemos negociar lo que está escrito, que no podemos suponer, no podemos suavizar lo que está escrito. No podemos permitir que nadie nos ponga en tela de juicio lo que está escrito, lo que fue escrito desde el principio, como lo dice el apóstol Juan. Hay una verdad inquebrantable que la escribió un Dios inmutable, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, igual que su palabra. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es inmutable también? Así que quiero que atendamos a este tema. No les voy a repetir una enseñanza que ya les di, porque sé que leímos este texto hace algunos días. Es una completamente diferente, pero necesitamos aclararla un poco más. Me gustaría que me acompañaran leyendo el libro de Génesis, capítulo 3. El libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3. Vamos al verso 1. ¿Están ahí buscando Génesis? No vaya a buscar Géminis, por favor. Génesis. Génesis 3. Tengo dos hijos adolescentes que les están cambiando la voz, pero a mí me está pasando como en la segunda adolescencia. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? La cual dijo a la mujer, ¿qué dijo? Díganlo duro, por favor. Con que Dios os ha dicho. Mire lo que dijo la serpiente a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿No qué? ¿De todo qué? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, ¿qué? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, hay un tema que usted debe saber, lo dijimos hace unos días, los atributos de Dios. Quiero hablarles de cómo una persona podría creer en algo como esto. De hecho, Eva lo creyó: seréis como dioses, ignorando a Dios y desconociendo a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tú necesitas conocer los atributos de Dios. Ya hablamos de ese tema en la iglesia, ¿cierto? Los hablamos todos, creo que todos los hemos hablado. Pero quiero hacerles un énfasis en este tema para que pudiéramos ver podamos ver cómo Eva fue engañada por el desconocimiento también. Ella desconocía los atributos de Dios. Cuando hablamos de atributos de Dios, hablamos de dos clases de atributos: los comunicables, los atributos comunicables de Dios, y atributos incomunicables de Dios, ¿cierto? Los atributos incomunicables de Dios son aquellos que pertenecen solamente a Dios. ¿Solamente a quién? A Dios. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y nuestra semejanza, Él dijo: hagamos al hombre. No dijo: hagamos a otro Dios. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Dios dijo, hagamos. Ahora, los atributos de Dios, que también lo hablamos, son conocidos como las perfecciones de Dios. Los atributos incomunicables de Dios. Nosotros podemos entender el concepto, pero no podemos experimentarlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a hablar de que Dios es infinito, o sea, que no tiene comienzo y que no tiene fin. Nosotros somos finitos, tenemos un comienzo, fuimos creados, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros traemos esto a nuestra mente, empezamos a pensar, si alguno de ustedes tienen hijos pequeños o medianos, adolescentes, que hacen la pregunta, pero ¿y entonces Dios de dónde salió? ¿Tiene padre? ¿Fue creado? Y empiezan todas estas preguntas. Pero lo claro es que Dios es infinito. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene comienzo. Él no tiene fin. Mi hijo me lo explicó así. Esteban me decía, claro, nosotros pensamos en términos de tiempo, pero fue Dios el que creó el tiempo. Pero antes de que existiera el tiempo, Dios ya existía. ¿Me hago entender? Así que cuando nosotros pensamos en eso, se nos vuela la cabeza. ¿En dónde? ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde estaba Dios antes de todo esto? Todas esas preguntas. Así que Dios es, ¿qué? Nosotros somos. Entonces Dios tiene unos atributos incomunicables, o sea, los que solo le pertenecen a Dios. ¿Solo le pertenecen a quién? Eso lo voy a mencionar rápidamente. La omnipresencia, Dios es todo poderoso. La omnisciencia, Dios tiene todo el conocimiento. La omnisapiencia, Él administra todo el conocimiento. La omnipresencia, Él puede llegar a todo lugar y estar en todo lugar. La supremacía de Dios, en Él está toda la fuerza y no hay quien lo resista. La soberanía de Dios, su voluntad es la causa de todas las cosas y tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas. La inmutabilidad de Dios, Él no cambia. La santidad de Dios, Dios ha sido santo, es santo y será inmutablemente santo, ¿cierto? Estos son atributos que solo le pertenecen a Dios. No hay un hombre omnipresente. ¿Hay algún hombre omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable, soberano? No, ¿cierto? ¿O hay algún hombre que haya podido ser santo de principio a fin? No. Estamos hablando de hombres creados, no de Dios, ni de Cristo, ni de su Espíritu Santo, ¿cierto? Así que cuando Dios dijo hagamos al hombre, Dios creó al hombre, ¿cierto? No dijo Dios hagamos a otro hombre como nosotros. No, ellos siendo Dios, porque ahí aparece con claridad y la primera vez que aparece la Trinidad, porque dice hagamos al hombre y utiliza la palabra Elohim, que es una forma en plural de hablar de él. Hagamos al hombre. Ahí aparece la Trinidad. Así que Dios no creó a otro hombre, Dios creó al hombre, porque Él es Dios y el hombre es el hombre, ¿cierto? Él no creó a otro Dios, creó al hombre. ¿Claro hasta ahí? El hombre fue creado como un ser viviente, como un alma viviente, capaz de reproducir y encarnar los atributos comunicables de Dios. Hablamos de los atributos incomunicables, ¿cierto? Que solamente le pertenecen a Dios. Hablemos de los atributos comunicables que puede recibir el hombre. ¿Cuáles son los atributos comunicables de Dios? Bueno, cuando Dios hizo al hombre, Adán y Eva, ellos tenían estos atributos, ¿cierto?
Después de la caída, el hombre quedó con estos atributos comunicables, pero esos atributos fueron afectados por el pecado. ¿Cuáles son los atributos comunicables de Dios? Por ejemplo, la bondad. El hombre fue creado bueno. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿cómo los hizo? De hecho, el libro de Eclesiastés dice: Dios hizo a todos los hombres buenos, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así que este es un atributo comunicable de ¿quién? Que el hombre puede tener. El hombre puede tener bondad, sí. Es un atributo comunicable. Dios le entregó ese atributo cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Por ejemplo, el otro atributo del hombre comunicable de Dios, es la ira. El hombre puede tener ira, ¿cierto? ¿Cuántos? Yo sé que ustedes no, pero ¿cuántos saben que el hombre puede tener ira? ¿Cierto? Pero esa ira es egoísta. En cambio, la ira de Dios es justa, ¿cierto? La ira del hombre, entonces el hombre tiene ese atributo comunicable de Dios, la ira. Pero la ira del hombre es egoísta, pero la ira de Dios es justa. Ahora hablemos de la justicia, que también es otro atributo comunicable. El hombre puede ser justo, pero su justicia es imperfecta, ¿cierto? Pero Dios juzga con juicio justo y su juicio es perfecto. Hablemos del amor. Ese es un atributo comunicable de Dios. El hombre puede experimentar amor. ¿Cuántos han experimentado amor? ¿Cierto? Por ejemplo, las mamás hoy van a experimentar más amor que nunca en la vida, ¿cierto? Le dije a mi esposa que en los tiempos de mi mamá, de nuestras madres, nuestra mamá era el hogar, ¿cierto? Ella representaba el hogar. ¿Y cuál era el regalo para la mamá? Una olla express. Entonces yo le dije a mi esposa: te voy a regalar una olla express para no perder la tradición. Unas cucharas y una vajilla, ¿cierto? Ay, no, hoy cuando lo pensé me dio mucha tristeza. ¿Cómo así que pensábamos era en la casa? Pero para nosotros la mamá era el hogar completo. No pensábamos, bueno, ese es otro tema, después lo hablamos. Así que el hombre puede experimentar el amor, pero ese amor está empañado por un corazón egoísta. ¿Cuántos lo saben? ¿Cierto? Ilimitado, pero el amor de Dios es perfecto. Así la misericordia, así la sabiduría y otros atributos comunicables que luego los estudiaremos. ¿Qué quiero decirles aquí? Hay una brecha muy grande entre Dios, el creador del hombre, y el hombre creado. Por eso cuando la serpiente le dice a Eva: si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, le estaba mintiendo. Le estaba mintiendo con una mentira muy, muy grande. En este verso de Génesis 3:1 vemos a la serpiente, ¿cierto?, poseída por Satanás. Satanás había poseído el cuerpo de la serpiente y era Satanás la voz que habló a la mujer. ¿Desde dónde? Desde la serpiente. Y desde ese momento él comienza a desacreditar a Dios y a su palabra. ¿Cómo? Cuando le dice: con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Desde ese momento comienza él a desacreditar la palabra de Dios. Desde ese día pone la semilla de duda. Es una semilla que desde ese día germina en el corazón de cada hombre que se aleja de la palabra escrita. Esa semilla germina en cada corazón de cada hombre que se aleja de la palabra escrita. El apóstol Juan nos dice: permanezcan en lo que fue escrito desde el principio. Lo hemos dicho una y otra vez.
Todo lo revelado ya fue revelado. Todo lo profetizado ya fue profetizado. Toda la verdad está contenida en esta palabra. Pero el diablo te va a decir con que Dios te ha dicho. ¿Y qué va a hacer exactamente después de que ha querido anular la palabra? Te va a decir, yo tengo algo mejor para decirte. Lo que Dios te dijo es falso. Lo que yo tengo para decirte es mejor. Lo que está ahí, bueno, puede servirte como un principio, pero lo que yo te voy a hablar hoy va a ser mejor. Eso es lo que te dice ¿quién? Satanás. Con que Dios te ha dicho. Esa palabra ha hecho eco una y otra vez en el mundo. El mundo entero tiene un eslogan. La ciencia, las religiones tienen un eslogan y es este: con que Dios te ha dicho. Con que Dios te ha dicho. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles han utilizado y utilizan esta frase una y otra vez. Con que Dios te ha dicho. Y luego mienten. Miren lo que hizo Satanás. Miren lo que dice. Vamos a leerlo. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Estamos leyendo el capítulo 3, el verso 1. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cierto? ¿Esto quién lo dijo? Satanás. ¿Pero qué dijo Dios? Devuélvete al verso 16. ¿Qué dijo Dios? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Pero Satanás, ¿qué dijo? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Dese cuenta. Dios le había dicho: de todo árbol podéis ¿qué? Comer. Y Satanás, ¿qué le está diciendo? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Esto es lo que siempre ha dicho. Esto es lo que hace. Dios te está privando de estos deleites. Él está diciendo: Dios es egoísta. Con que Dios te ha dicho. Es como, y es claro, esto se levanta exactamente en contra de Dios. Él es nuestro adversario, Él es el enemigo de Dios. Si Dios fuera bueno, te permitiría disfrutar de todas las cosas sin restricción. Y así, esa duda que coloca en el corazón de Eva se convierte, y esa mentira que coloca en el corazón de Eva se convierte en una verdad para Eva. Y le hace creer que la voluntad de Dios para ellos no es buena. Que Dios le está poniendo muchas restricciones. Y Él se presenta como un ángel de luz. Eva creyó a Satanás y a sus enseñanzas. Él le quitó las restricciones que Dios le había puesto. Y Él le invita a disfrutar sin reglas, sin límites, sin consecuencias. Además, Satanás dijo: Dios se equivoca, Dios es mentiroso. Eso lo dijo. Miren lo que lo dice, miren cómo lo dice. Entonces el verso 4, entonces la serpiente, que es Satanás, lo recuerden, dijo a la mujer: no moriréis. ¿Cierto? No moriréis, el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Así que le dijo: Dios les dijo que ustedes iban a morir, pero Dios les mintió. Ustedes no van a morir. Él estaba diciendo que Dios se equivocó y que Dios era mentiroso. No morirán.
no hay consecuencias de desobedecer a Dios. No va a pasar nada, no morirá. Y aquí vemos el más grande engaño que ha permanecido por las edades, desde que Eva recibió la mentira de Satanás. Ella decidió obedecer a esa mentira como si fuera una verdad. Y llega el verso 5, que es quizás el epicentro de lo que hoy quiero enseñarles. Y les dice, y seréis como Dios. ¿Qué les prometió? Que si desobedecían a Dios serían como ¿quién? Sabiéndolo todo. Lo que Eva y Adán no sabían, ellos estaban en estado de inocencia. Y Él les dijo que ellos iban a recibir, serán abiertos vuestros ojos y serán como dioses sabiendo el bien y el mal. Él les dijo, ustedes van a conocer el bien y el mal. Pero era un engaño, porque ellos ya conocían el bien. Lo que iban a conocer era el mal. Y ese día recibieron el conocimiento del mal y sus consecuencias. Sintieron por primera vez vergüenza, miedo. Y supieron que estaban desnudos. Y aquí está el asunto, que desde ese día el hombre se creyó esa palabra. Usted desobedece a Dios y será como Dios. Y desde ese día se levantan tantas religiones, creencias, que endiosaron a los hombres. Y se levantaron religiones fundadas por hombres. Bueno, ¿cuántos lo saben que es así? ¿Cuántos han oído de Buda, de Mahoma y de tantos otros? Y que han alcanzado a millones de hombres que están perdidos en este día y a estas horas. De hecho, esa idea de serán como dioses se ha metido a las iglesias, se ha metido a la iglesia cristiana y le han atribuido al hombre el poder de Dios. Y entonces ahora no es Dios, sino que Dios está al servicio del hombre. Y entonces es el hombre el que invita a Dios para que haga lo que Él le diga. Entonces le va a decir, Dios, o hablemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ve si haz esto en ellos y tócalos a ellos y a ellos y a ellos. ¿Quién está mandando a quién? ¿Quién a quién? Ah, no, pero eso no está mal, porque es que Dios le entregó eso al hombre. ¿Dónde dice las Escrituras que Dios le entregó eso? La administración de la iglesia, escúcheme bien, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y quién es el sustituto de Cristo en la iglesia? El Espíritu Santo, ¿cierto? Ellos siguen al frente de la iglesia. Los pastores no son dioses. Los apóstoles, nuevos apóstoles, no son dioses. Los nuevos profetas no son dioses. No lo son. No tienen eso. Ellos están puestos para predicar la verdad y solamente la verdad. Y después de predicar la verdad, debe dejar que Dios haga con su palabra, su poder y según su voluntad lo que Él quiera en cada persona. Amén. ¿Me va a entender? Él salvará al que va a salvar, al que va a salvar. Él tocará por su palabra al que va a tocar. Él va a transformar al que va a transformar. Pero eso no está en la administración del hombre. El Espíritu Santo es soberano en toda la administración de la iglesia. Pero le atribuyeron al hombre poder. Y el poder no está en el hombre, está en la palabra de Dios. ¿Cuánto lo entienden? ¿En dónde está el poder? La gente dice, no, pero es que la Biblia dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Pero se olvidan del contexto. Lo dice. ¿Recibirán qué? Cuando venga sobre vosotros, ¿quién? ¿Y me serán qué? Testigos. ¿En dónde? En todas partes. Y hasta el fin de la tierra, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? Ustedes van a recibir poder para testificar.
Porque me dicen recibirán poder del Espíritu Santo y me serán testigos. El poder es para testificar, el poder es para hablar la palabra de Dios. El poder no es para otra cosa. El poder sigue estando en la administración de Dios. Hermanos, yo quiero decirles una cosa, vuelvo y les digo, con que Dios os ha dicho, te van a decir. Esa es otra interpretación, le dijo Satanás a la mujer y al hombre. No, la Biblia solo tiene una interpretación. Dígaselo por favor al que tiene a su lado. Por favor entienda, la Biblia solo tiene una interpretación. Una sola. Entonces, ¿cómo fuiste creado? Nos dijeron. ¿Cómo fueron creados? Dicen. ¿Cómo eres? Tú eres un hijo de Dios, entonces eres un pequeño Dios. ¿Cuántos han escuchado esa predicación por ahí que anda en internet? ¿Cuántos han escuchado que somos Jehová Junior? Y entonces dicen que somos pequeños dioses. ¿Sabe cuál es el problema? Los hombres se la creen como Eva se lo creyó. Y por esto, como eres un pequeño Dios, tú puedes hacer declaraciones de poder. Y por eso puedes visualizar y decretar, y quiero y reclamar y recibirlo. Decláralo y recíbelo, profetícenlo. Eso dice la doctrina de la prosperidad, donde enseñan al hombre a amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Aunque la Biblia diga lo contrario. La Biblia dice en 1 Juan 2:15, amados, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ¿qué ha dicho la doctrina de la prosperidad? Con que Dios te ha dicho, no améis al mundo. No, Dios miente, porque el que ama al mundo, el amor del Padre sí está en él. ¿Sí ves cómo se tuerce? ¿Cómo Dios te va a decir, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo? Y el predicador te va a decir, lo más importante es lo que tú puedas alcanzar en este mundo. Es una predicación contraria, ¿o no? Aquí está el asunto. La voz de Satanás sigue hablando a muchos y engañando a muchos. La doctrina de la prosperidad tiene un eslogan, y es este: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién dijo eso? Satanás. Él sigue engañando. Él es mentiroso desde el principio. Tantos creyentes irán al infierno con el mismo patrón de engaño, con que Dios te ha dicho. No, es que lo que Dios dijo es eso, pero lo que yo te digo es mejor. Porque lo que yo te digo te va a poder permitir disfrutar todo sin límites. Lo que Dios te dice te pone límites. Este es el patrón que usa. Dios exagera. La palabra exagera. Ustedes serán como dioses. Y ahí empezaron a levantarse los sustitutos de la verdad. Los sustitutos de la palabra de Dios. Y empezaron a hablarse mentiras en lugar de verdad. Esa mentira que nace de la única fuente falsa, llena de muerte y de engaño. ¿Quién es esa fuente? Satanás. Él es la fuente. Desde que Satanás dijo a Eva, seréis como dioses, los hombres ya no quieren postrarse ante Dios. Desde ese día, la gente busca que se postren ante ellos y se endiosan a sí mismos. Endiosan sus posesiones, el dinero. Yo soy el que más tiene, soy el más digno de respeto. ¿Qué les pasa? Y como les digo, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. También les dijo, aquí el conocimiento se convierte en lo que a usted lo convierte en Dios.
Miren lo que pasa, pensémoslo por un momento. Seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. El conocimiento. El conocimiento. Mire, ¿qué pasa cuando hay una persona que tiene un talento como la música y usa las letras y las melodías? ¿Ustedes han ido alguna vez a un concierto? ¿Se ha visto qué hace la gente con esos artistas? Quieren tocarlos, se enloquecen. Para ellos son su vida, son su mundo, los aman. Ellos no quieren saber de otra cosa que de esa persona. Los endiosaron. Pasa con los actores, los deportistas y ahora los grandes evangelistas, los que se hacen llamar apóstoles. Y la gente se chifla y dice: quiero tocarlo, porque si tocare aún su manto. Ellos no son Cristo. A los apóstoles, mire, a los apóstoles les pasó y vinieron ellos a tocarlos y a postrarse, y ellos les dijeron: venga, pila, somos hombres como ustedes, somos hermanos, consiervos, adoren a Dios. ¿Y por qué estos falsos dejan que tanta gente se enloquezca persiguiendo y queriéndolo tocar? Porque les gusta estar endiosados. Pero no hay un hombre que pueda ser Dios. ¿Cuántos lo saben? Amén. Somos siervos. El mayor en el reino de los cielos tiene que ¿qué? ¿Tiene que qué? ¿Tiene que? Servir. Somos siervos. Siervos. Así que seréis como dioses es una mentirota. Por favor, dígaselo al que está a su lado. Tú nunca serás un Dios, siento decir. Lola. Dile al que está a tu lado: quiero decirte que tu pastor nunca será un Dios. Lo siento tanto. Dile: ese predicador no es Dios. Ese que te dice que tiene el poder. Morris Cerullo lo dijo: cuando ustedes me miren a mí, no están viendo a Morris Cerullo, ustedes están viendo a Jesucristo. Y así lo dicen muchos. Mentira, engaño y muerte hay detrás de esa palabra. Hermano, el Señor nos llamó a predicar la palabra. De hecho, ni siquiera nos mandó a hablar de nuestro testimonio. El apóstol Pablo contó su testimonio porque es un testimonio absolutamente cristocéntrico. Pero a usted le puede pasar lo que quiera en esta vida, pero Dios no le llamó a usted: cuente su testimonio, sino diga lo que yo le digo, diga lo que está escrito. Vamos a ver un ejemplo de nuestro amigo Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Jonás tiene el testimonio más impactante del mundo entero. Nadie tiene un testimonio como el de Jonás. Jonás, Dios le habla y le dice: habla y háblale a Nínive y dile a esa nación que se arrepienta, porque de aquí unos días vamos a destruirla. Y entonces Dios le dijo: vaya para allá y dígales. ¿Y Jonás para dónde se fue? Para el otro lado. Y se subió en un barco y vino una tempestad y se iba a caer, a hundir ese barco. Y los marineros clamaron a sus dioses y no respondió, no pasó nada. Y luego echaron fuertes, las suertes cayó ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Y llega y le dice: bueno, cuéntanos de dónde eres, quién eres, y bueno, toda esta historia. Y él les dijo: soy hebreo, de Maestro. Lo toman, lo tiran por la borda y sale un pez que Dios había preparado y se lo traga. Y lo tiene sumergido durante ¿cuántos días? 3 días. Y luego va y lo escupe. ¿En dónde? En las costas de Nínive. Y lo ven los hombres.
¿Y qué salió a decir Jonás? No, yo estuve 3 días en la panza de un pez. Pero eso fue agisoso. ¿Cierto? Él contó su testimonio. Contó la tempestad, todo lo que pasó, y los marinos y las fuentes que cayeron, y que cuando cayó el mar se aquietó y que estuvo 3. No dijo. Él nos llamó al arrepentimiento, hasta de mala gana, lo recordamos, ¿cierto? Y esa gente se arrepintió, ¿cierto? Contó su testimonio. Él dijo lo que Dios ¿qué? Le dijo. El púlpito no es para contarle a todo el mundo lo que Dios hace conmigo, a través de mí, conmigo, en mí, todas las cosas, ¿cierto? Pastor, muchas gracias por su historia, pero nos importa muy poco sus vacaciones. No nos interesa saber en dónde estuvo, o si va a ir, o si no va a ir. No nos interesa saber si anoche oró 5 horas o 3, o si estuvo de pies, de rodillas, y si vio una luz, y si la luz le... Bueno. Que venimos a oír lo que fue escrito desde el principio. Amén. Lo que está escrito. ¿Claros hasta ahí? Así que usted hoy día no va a encontrar a muchos que quieran presentarse ante Dios como siervos, como su rey. Ellos no entienden el señorío, porque ellos se sienten señores. Yo no soy señor de la iglesia, porque yo no tomo las decisiones en la iglesia. Todos en este lugar estamos bajo la palabra de Dios. La máxima autoridad en la iglesia, ¿quién es? La palabra. La palabra de Dios. Amén. ¿De quién vamos a hablar? De la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a administrar la iglesia? Como la palabra de Dios dice. ¿Cómo vamos a administrar las personas? Como la palabra de Dios dice. Pablo se lo dijo a Timoteo: tú predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te escuchan. Así que enfócate en la verdad y predica la verdad, y así te salvarás y salvarán los que te escuchan. No se ponga a hacer marrullerías y cuentos, predique la palabra. Y le dice a Timoteo: predica la palabra, no se desenfoque. Así que las religiones, gracias a estas palabras, seréis como dioses, se inventaron que el vicario de Cristo está en la tierra, que tiene 2 pies y que va, viste de blanco y todo eso. Y dijeron: él es el sustituto. Pero Jesús fue muy claro cuando habló de su vicario, de su sustituto, del Consolador, del Espíritu Santo, de su representante en la tierra, ¿cierto? Las religiones no quieren eso. Ellos quieren un vicario que pueda ver. Pero Jesús les dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién es el sustituto de Cristo en la tierra? ¿Quién es el vicario de Cristo? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Todo hombre que desobedece a la palabra de Dios se está endiosando. ¿Recuerdan lo que pasó en la Torre de Babel? Cada hombre que se aparta de la palabra de Dios obedece a los intereses de Satanás. Miren, tan claro y tan puntuales que lo vamos a leer hoy. En Génesis 11, el capítulo 4, los hombres dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y con esa construcción ellos desobedecieron a Dios e intentaron robar la gloria de Dios. Ellos querían estar al nivel de Dios, a las alturas, en las alturas donde está Dios, siguiendo el ejemplo de su padre Satanás. Mire dónde lo dice Isaías 14. ¿Lo han leído? Isaías
Isaías 14. Vamos a leer desde el verso 13. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Eso lo dijo quién? Satanás. Que son exactamente las mismas palabras que están usando ellos. Vean, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esta arrogancia del hombre la reciben de aquel que dice: con que Dios te ha dicho. Tú tienes que aprender a discernir cuál es el hombre que te está hablando la verdad. Y aquel hombre que se ensalza, aquel hombre que dice: yo tengo el poder, es porque vio muchos muñequitos. Por el poder de Grayskull, y levantan su espada y dicen: yo tengo el poder. Otros saben que ningún hombre puede salvar a un hombre en términos eternos. Amén. Eso está en las manos de ¿quién? De Dios. Y solamente de Dios. Dios. El Espíritu Santo es soberano, dígalo, en todas las operaciones en la iglesia. El Espíritu Santo, Él es el que hace como quiere. ¿Quién dice así? El Espíritu Santo. Y está escrito, ¿cuánto lo sabe? Él reparte como quiere, Él hace como quiere, porque Él es Dios. Él es Dios. Así que el hombre, a lo largo de las Escrituras, levantaron sustitutos de la palabra de Dios, sustitutos de Dios. Y bueno, usted ve en la Torre de Babel queriendo llegar a una cúspide, ¿cierto? Estar a la altura en la que está Dios. Pero usted también los encuentra haciendo ídolos. ¿Cuándo? Bueno, la historia dice que Taré, el padre de Abraham, salió de, ¿dónde se llamaba? ¿Cómo se llamaba el pueblo? Ur de los Caldeos. Y era un pueblo idólatra. Así que la idolatría llegó a las manos y al corazón de los hombres, a las manos, porque primero los hicieron y luego creyeron, o el corazón, porque primero creyeron y después los hicieron. Igual estaban en error. Y desde ese momento empezaron a hacer sustitutos de Dios. Los sustitutos, los dioses falsos, figuras de animales, figuras de hombres, de mujeres, y empezaron a creer en religiones, establecieron religiones, creyeron en el panteísmo. Entonces Dios está en todo lugar, entonces Dios está en esta piedra y en este árbol, y podemos postrarnos a ellos. Ustedes están viendo o han visto el que está haciendo Morgan Freeman de Dios. Es panteísmo, absolutamente. Todo lo que él quiere mostrar es panteísmo. Él se declaró ateo hasta hace unos años. Le ofrecieron el papel de Dios en el arca, en la película que hizo con Jim Carrey, ¿cierto? Y bueno, después le ofrecieron una plática para que hiciera este programa. Y empezó a hablar: sí, yo en mis inicios, pero él se declaró ateo durante toda su vida, en su niñez, en su adolescencia, porque no estuvo de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahorita está mostrando a Dios desde el panteísmo. Dios está, Dios es una versión mejorada de ti, ¿cierto? Dios está en ti, Dios está en el árbol, claro. Dios está en todos lados. Eso es panteísmo falso desde cabo a rabo. Todo lo que dice ahí es puro mentira.
sustitutos. Ellos crearon figuras de animales, de hombres, de mujeres, se postraron, los adoraron con tanta pasión, ya que Satanás está tras cada uno de estas imágenes y él quiere ser adorado como Dios. Por eso a Eva le dijo: lo que yo te ofrezco es mejor que lo que Dios te ofrece. El conocimiento que yo te ofrezco te da libertad. Ustedes saben que en la India hay más de 6 millones de religiones. En el mundo católico hay millones de imágenes, las cuales las personas creen, las adoran, como si fueran Dios, les oran a esas piedras pintadas, así lo llama la Biblia. Ellos las alumbran, las veneran, las honran, incluso las ponen en una base y las sacan a pasear, porque como no tienen pies para caminar, entonces usa los pies de esos sonsos para que las saquen a pasear. ¿Y para qué las sacan a pasear si con los ojos no ven? Ni oyen. Las primeras culturas, y pasando por Egipto, fueron idólatras. Luego el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro, ¿lo recuerdan? Luego ellos pecan contra Dios y Dios les dice: bueno, le va a dar una solución. Levanten una serpiente de bronce que simboliza a Cristo, ¿cierto? Y póngala en medio del campamento, y el que sea picado por las serpientes, que la mire y será sano. Y después más adelante, cuando ya la gente se ha curado y se han ido de ese lugar, la gente empezó a adorar a esa serpiente. Y el Señor le dijo a Moisés: destrúyala. Y luego, a lo largo de las escrituras, vemos a Israel corriendo tras dioses ajenos y adoraron otros dioses. ¿Por qué pasó eso? Porque le siguieron creyendo a Satanás. Porque dejaron de creer a la palabra de Dios, con que Dios te ha dicho: no desobedezcan lo que ustedes serán como dioses. Y este pueblo empezaron a ofrecer a sus propios hijos en sacrificio a otros dioses. Ahora, miren lo que pasa con los siervos de Dios. Empiezan a engañarse porque se creen esa mentira de tal forma que, como lo leímos como lo vimos en el libro de Jonás, si usted lo lee, se va a sorprender. Pero si le pone atención, se va a sorprender más. Porque esto es lo que le pasa al creyente de hoy día. Es más, les voy a hablar del resumen del corazón de los hombres. ¿Por qué el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Aquí hay un resumen. Es toda la Biblia. Pero te lo voy a contar. Mire, en el capítulo 1, en el verso 8 del libro de Jonás, mire lo que pasa. Dice entonces: le dijeron ellos a Jonás, cuando estaban en el barco y el barco estaba a punto de hundirse: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿A quién se lo dijeron? A Jonás. Decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes?, le preguntaron. ¿A quién? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió 2 cosas. Soy hebreo. ¿Qué le dijo? Soy hebreo. Y mire lo que sí. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Y temo a quién? ¿Cómo le dijo Jonás? Dígalo duro, por favor. Temo a Jehová. Dígalo más duro. Temo a Jehová. Ah, bueno, imagínate este Jonás cómo temía a Dios, que estaba huyendo de Dios para desobedecer a Dios, pero les estaba diciendo: soy hebreo y temo a Dios, del cual huyo.
le faltó. Al cual desobedezco. Aquí está el resumen del corazón del pueblo de Dios. Yo temo a Dios, pero hago mi voluntad. Yo temo a Dios, pero hago mi voluntad. Porque voy para donde quiero. Vivo a mi manera. Yo uso mi tiempo para mis propósitos y mis recursos son míos. Olvídese que yo voy a participar de otra cosa. Temo al Señor, pero esta es mi vida. Así la vivo. Y si no le gusta, tengo una iglesia más grande y más gorda. Ustedes saben que hay personas que me han dicho, no predique más esto, predique lo que predicaba antes. Y el Señor me dio una palabra: es mejor temer a Dios que a los hombres. Pero tú predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Cuando Satanás dijo a Eva, y seréis como dioses, y Eva obedeció, el hombre se lo creyó. Y ellos evidentemente conocieron el mal. Ahora sabían el bien y el mal, pero escogieron el mal. Y sustituyeron todo lo que Dios mandó. Todo. Dentro de la iglesia todo ha sido sustituido. Ahora el púlpito no es un púlpito, es el escenario. Y ahora el que canta no es el salmista, es el artista. Y ahora las canciones no se centran en el Señor, sino en el hombre. Y las canciones ahora es: dame, quiero, manda. ¿Sí? ¿Para quién? Para mí, dame, más. ¿Sí? Para mí, yo quiero, dame, manda lluvia, manda esto, dame. Y se convirtieron, las canciones ya no es para Él, para su gloria, para su alabanza, para exaltarlo a Él, para entregarnos a Él, para buscar su gloria. Y sustituyeron todo. Porque la reunión de la iglesia ya no se hace para Dios, se hace para el hombre. ¿Para quién son las luces? ¿Para Dios? Claro, Dios llega y dice: uy, qué luces tan ásperas. ¿Cierto? Él es el Padre de las luces. Lo hace para atraer a la gente. Es un escenario, una escenografía pensado en los hombres. La gente ya no quiere ser un humilde pastor y no quiere predicar la palabra. No, es que hay que mejorarla, modificarla, transformarla, porque estamos en otro tiempo, otra sociedad, otra cultura. Tenemos que adaptarla a la cultura. No es así. Es la cultura la que se debe adaptar. ¿A qué? La palabra no se adapta al hombre, el hombre se debe adaptar a la palabra. ¿Para quién es el humo en los escenarios? Para Dios. Y nuestras oraciones, ¿para qué son? ¿Para que el hombre haga la voluntad de Dios o para que Dios haga la voluntad del hombre? Pero entonces decimos: no, es para que Dios haga su voluntad. Entonces, ¿por qué están diciendo: yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo profetizo? Soy yo el que manda. ¿Y quién hace? Entonces Dios es el que tiene que hacer lo que yo mando y digo. Entonces ya Dios no es Dios en la iglesia. ¿Quién manda en la iglesia? Pastor, es que cuando yo lo abrazo yo siento un corrientazo. Es que yo siento que, o cuando abrazo a ese pastor yo siento que es que yo le cogí el manto al pastor. Yo le cogí el manto. El lado no le va a coger algo. ¿Quién dijo eso, hermano? No debemos endiosar a nadie. Somos hombres. Todos fuimos rescatados y redimidos. Todos fuimos salvados, lavados por la sangre de Cristo, comprados a precio de sangre, porque todos éramos pecadores. Y debajo de la cruz, debajo de esa sangre, no hay un hombre más grande que otro. No hay un hombre más grande que otro. ¿Cuántos lo saben? Amén. Ninguno.
Biblia dice, nadie tiene nada si Dios no se lo da. Amén. Quiere, pero no está en el hombre, es Dios en su voluntad. Es como el que canta. ¿Usted se ha visto el que canta? Usted, mire, si usted no canta, así haga los 10,000 cursos, hermano. Usted cuando venga y se levante aquí a cantar, así levantando la voz, va a parecer un ganso. Le van a salir unas notas muy extrañas. Yo quiero decirles que no peleemos con ser algo que no nos mandó a ser Dios. Somos hombres redimidos y no seguimos a hombres, seguimos a Cristo y seguimos su palabra. Amén. Amén. Ahora, la predicación es para que el hombre viva conforme a la voluntad de Dios o para que Dios haga la voluntad del hombre. Mire, es tan grave lo que está pasando con esta mentira que el hombre está tan ocupado en ser su propio Dios que ya no puede ser ni hombre, ni discípulo, ni siervo. Con que Dios te ha dicho, te hace dudar, te roba el temor reverente que debes tener por la palabra de Dios, te convierte en el Señor de tu vida y te hace ignorar la voz de Dios. Hermanos, la iglesia de hoy es como Jonás, que dice, soy hebreo y temo a Jehová. Vamos a decirlo como sería la iglesia, soy cristiano y temo a Jehová, pero hago lo que quiero. Soy cristiano y temo al Señor, pero estoy huyendo de Dios porque no quiero hacer lo que Él me dijo. ¿Eso estaba haciendo Jonás? Eso hace la iglesia. Sustituyó la santidad por la autojustificación. Sustituyó el evangelio por un nuevo y falso evangelio lleno de emoción y de pompa. Sustituyó el devocional por oír música y por escuchar predicaciones todo el día. Yo le quiero decir que bueno que usted escuche música todo el día cristiana y que escuche todas las prédicas que escucha, pero eso no sustituye su tiempo a solas con Dios. Sustituyeron la palabra de Dios por otros libros. Sustituyeron el servicio a Dios, a la iglesia, al cuerpo de Cristo por excusas falsas, mentirosas. Si usted quiere sustituir algo en su vida, sustituya su vida y diciéndole, Señor, tú eres mi sustituto voluntario, Jesús. Tú moriste en la cruz, tú eres la verdad que quiero oír, la verdad que fue escrita desde el principio. Es a ti al que quiero seguir, es tu voz la que quiero oír, eres tú mi Salvador, tú eres el sustituto voluntario. Amén. Esa sustitución sí te sirve a ti y me sirve a mí, porque esa sustitución nos salva. ¿Quién murió por nosotros en la cruz? Jesús. ¿Quién murió por ti en la cruz? ¿Usted sabe cuántas veces he escuchado esto? Ay, no, yo ya entendí. Nada de esto importa. Nada importa, nada. Solo importa Dios y estar preparados para su venida. Nada más. Ay, me tengo que ir a trabajar. Chau. ¿Cierto? Y ya no tienen tiempo porque tienen excusas, su trabajo, sus hijos, el estudio de sus hijos y todo aquello que este mundo les demande tiempo, ya no les da tiempo para servir a Dios. Cada persona que hay en el mundo, si no obedece a Dios, sirve al mundo y sirve a los intereses del mundo, pero para Dios no tienen tiempo. No hay tiempo. ¿Se le ocurre que yo voy a tener tiempo para eso? Agradezca que voy por la mañana el domingo, porque yo podría vender el enlace y en internet bajar unas prédicas y bueno, soy hebreo, temo a Dios pero huyo de él. ¿Dijo quién? Bueno, ese huyo de él no lo dijo con su voz, pero ¿cómo lo dijo? Este es el diagnóstico, ahora vemos la solución. Termino con esto. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Necesitamos una obra regeneradora para que usted y yo podamos oír y obedecer la voz de Dios. Necesitamos que Dios haga una obra en nosotros. Y esta es la invitación que vengo a hacerles hoy a cada uno de ustedes. Busquemos hoy al Señor
Y bajémonos de estas mentiras y volvámonos al Señor. Bajémonos de las mentiras que nos ha dicho Satanás. Seréis como dioses, no moriréis, vive sin consecuencias. Bajémonos de esas mentiras y volvamos a lo que fue escrito desde el principio. Adoremos a Dios porque solo Él es Dios. Busquemos, creamos, sirvamos a Dios porque Él solo es Dios. Aprendamos que delante de Dios la mejor forma de presentarnos es postrados. Me contó Jimmy que el niño Jerónimo, ¿lo conocen? ¿Sí? Jerónimo dijo, por alguna razón entraron a orar y él se arrodilló, o ese día se arrodillaron todos, y bueno, oraron, y al otro día entonces iban a orar de otra forma, sentados, y él dijo, no, venga, arrodillémonos, que es que orar arrodillado es mejor. Para él fue un descubrimiento. Orar como postrado delante de Él. Sí. Les quiero invitar a que hagan este descubrimiento y reconozcan que el Señor es Dios, que tú fuiste creado por Dios, que eres siervo y que nuestra más grande responsabilidad es postrarnos a sus pies y decirle, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad con mi vida. ¿Qué quieres que haga? Haz tu voluntad en mi vida. ¿Qué quieres que diga? Haz tu voluntad en mi vida. Guíame en tu voluntad. Yo soy siervo. Tú eres Dios. Yo soy siervo. Tú eres Dios. Es difícil, ¿cierto? Para muchos. Digámoslo otra vez. Yo soy ¿qué? Siervo. Tú eres Dios. Y si nos mantenemos en esa nota, entendamos que todos los hermanos en este lugar son Siervos. Y solo en este lugar hay un Dios al que honramos, al que amamos, al que bendecimos y al que entregamos nuestra vida. Y Él está sentado en un trono mucho más alto. Amén. Amén. Amados, ¿qué tal si hoy hacemos un examen y decidimos contender fervientemente por la fe? Y decidimos en esta hora contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Y vamos a decir, hay una verdad y está escrita, y es la verdad que voy a seguir. Y determinamos mantenernos en esta verdad el resto de nuestras vidas. Amén. 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 Vamos a orar, por favor.